Voy a estudiar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 103, versículo del 1 al 5. Vamos a estudiar un pasaje allí que es bastante conocido. Y dice la palabra del Señor: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar esta palabra al Señor. En esta mañana le quiero hablar de 5 principios para ser renovados espiritualmente. 5 principios, y vamos a decirle, Señor, que a través de la palabra nos hable. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús, Padre amado, exaltamos tu nombre. Te glorificamos, te exaltamos. Yo oro que a través de tu palabra nos hables, nos renueves, nos avives y nos restaures, Señor. Y que tú hagas en nuestro corazón y en nuestra vida lo que tengas que hacer, Señor. Que tu palabra nos conduzca por tu senda eterna. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Hablar de la renovación espiritual, hermanos, es algo muy fundamental en la vida del creyente. Ahora, en la actualidad, yo veo que el ser humano somos preocupados por no envejecernos, ¿cierto que sí? Entonces eso existe cantidad de tratamientos. Cuando hay una arruguita, entonces buscamos la crema para echarnos, para que se nos vea más tersa la piel. Cuando vemos canitas, entonces buscamos el tinte, la tintura para taparnos la cana. Y si por nosotros fuera, a toda costa refrenáramos la vejez, ¿cierto que sí? Si yo me pudiera parar a la vejez de frente y decirle no siga envejeciéndome más, lo haría. Entonces hay cantidad de tratamientos estéticos, ¿cierto? Faciales, liposucción, liposcultura, hermanos. Y estamos diciendo, bueno, necesitamos vernos en forma, ¿cierto? Es la preocupación. Si ya los niños, si el diente les sale montados, entonces vamos allá por estética, nos lo organizamos, nos lo cuadramos. Si ya me siento como enfermo, entonces compro alguna vitamina que me ponga en forma los huesos, el organismo. Y hay una cantidad de hermanos de preocupaciones referente a esto. La pregunta es, cuando en lo espiritual nos envejecemos, ¿qué hacemos? Yo me atrevo a decir, hermanos, que en la actualidad encontramos muchos cristianos que espiritualmente han envejecido. Han perdido el vigor, han perdido la fuerza, han perdido las ganas. Y eso tiene un nombre, se llama vejez espiritual. Hay veces la vejez no se lleva tanto en lo externo. La vejez se puede llevar adentro en el corazón.
Y la vejez del corazón es lo que más deteriora, es lo que más daña, es lo que más destruye. Estamos viendo en la actualidad jóvenes de 15, 20 años sin ganas de vivir, sin ganas de estar en este mundo. Vemos jóvenes de 15 y 20 años sin proyecciones, sin metas, sin sentido y amor por la vida. ¿Cómo se llama eso? Vejez interior. Ahora, el Salmo 103 está hablando de un rejuvenecimiento espiritual y está tomando como referencia al águila. Algunos ya conocemos el águila, sabemos cómo es el proceso. El águila, mis amados hermanos, cuando está muy vieja, que tienen que llegar a darle la comida en su pico y quedarse en un nido sin poder volar, esto como que hace al águila impotente, incapaz. El águila se siente inútil porque en el nido le tienen que llevar la comida, le tienen que abrir la boca para darle de comer. Y el águila no soporta tal condición. Entonces el águila se va a la peña, se da golpes contra la peña, se da ya el pico, se lo da contra la peña, las alas, y allá, hermanos, el águila es renovada, es transformada, toma un nuevo plumaje, toma unas nuevas alas, toma un nuevo pico, se renueva y empieza y vuelve a vivir. Mis amados hermanos, como iglesia del Señor, necesitamos renovarnos de día en día. ¿Cierto que sí? De día en día. La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace envejecer espiritualmente? ¿Qué es lo que está haciendo en el cristiano que el cristiano no quiera congregarse, que el cristiano no quiera buscar de Dios, que el cristiano no quiera consagrarse? ¿Qué es lo que pasa de muchas personas que un día empezaron bien con Dios y pasa el tiempo y se fueron desgastando espiritualmente? Hay 5 principios que usted y yo tenemos que reconocer en nuestras vidas para ser renovados y para que la vejez espiritual no nos coja ventaja. El primero lo vemos allí en el versículo 3. Dice, Él es que perdona todas tus iniquidades. En el contexto, el salmista está diciendo, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y bendice todo mi ser, su santo nombre. Y lo que quiero resaltar en esto es que cuando yo adoro a Dios, yo me rejuvenezco espiritualmente. Pero hay algo más trascendental que usted y yo debemos reconocer. Y es que debemos reconocer que Dios es el que perdona, ¿qué? Todas nuestras iniquidades. Uno de los significados de iniquidad es malas acciones, malas obras. Y yo pregunto, ¿quién de nosotros no hemos hecho iniquidades? ¿Quién no hemos actuado mal? ¿Cuántas veces hemos obrado de formas que a Dios no le agrada? ¿Cuántas veces hemos obrado de formas que van en contra de los principios de Dios? Y el salmista dice, Él es el que perdona nuestras malas obras y nuestras malas acciones. En alguna ocasión lo dije, nada arruga más el corazón que el pecado. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces no reconocemos que el Señor nos perdona. Y yo veo personas que cometen pecados, faltas y dejan acumular todo eso en sus vidas.
Deja que la crisis llegue. Hermanos, el pecado nos daña, el pecado nos deteriora, el pecado nos envejece y nos arruga espiritualmente. Pero cuando usted y yo vamos a Dios y reconocemos que Él nos perdona, se nos quita una carga de encima. Porque el pecado produce carga. ¿Cierto que sí? El pecado produce aflicción. El pecado produce envejecimiento espiritual. El pecado trae deterioro. Cuando usted y yo mentimos, cuando usted y yo llevamos una vida que no agrada a Dios, llevamos una vida, hermanos, que no es transparente delante del Señor, entonces en nuestro corazón se va formando como una coraza espiritual y nos sentimos envejecidos. ¿Cuál es el síntoma de la vejez en una persona? No puede andar, ¿cierto que sí? Le duele el cuerpo, pierde el calcio, ¿cierto? Pierde las fuerzas. Con los años ya vamos necesitando el bastón. Con los años, hermanos, vamos perdiendo la energía. Ya no brincamos como cuando teníamos 15 años. Ya necesitamos, hermanos, hay veces de otra persona que nos lleve, que nos transporte, que nos lidie, que vea por nosotros. Y en el plano espiritual pareciera igual. Cuando el cristiano se envejece, parece que hay que estarlo empujando para llevarlo a la iglesia. Parece que continuamente hay que estarle diciendo, congréguese, Dios te ama, Dios tiene un plan especial para tu vida. Pero esto, hermanos, nos pone en la necesidad de reconocer que usted y yo necesitamos rejuvenecernos espiritualmente. Y para rejuvenecernos, tenemos que reconocer que hay un Dios que nos perdona nuestras iniquidades. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado que hay algo que Dios no te perdone. Y yo me he encontrado personas con esa carga. Y yo me he encontrado personas con ese conflicto en sus corazones, que piensan que Dios no les perdona. Y por allá Eclesiastés dice, porque aún hay esperanza para el que está entre los vivos, porque mejor es que perro vivo que león muerto. Eclesiastés está diciendo que un perrito puede ser feo, puede ser maloliento, puede ser, como dicen por allí, un langaruto, pero si este perro está vivo, tiene esperanza. Pero si un león puede ser muy grande, muy fornido, el león puede tener los dientes nuevos, pero si está muerto, allí no hay esperanza. Por eso, mis amados hermanos, el primer principio para reconocer que necesitamos ser renovados es que Dios nos perdona todas nuestras iniquidades. Que el Señor nos perdona todas nuestras faltas. Y que usted y yo debemos tener una actitud de arrepentimiento genuino, sincero, delante de Dios y de su palabra. También lo dice en Salmos 32, cuando nosotros callamos nuestras iniquidades, dice que eso dijo el salmista, que mientras él calló, se envejecieron sus huesos. Habla el Salmo 32. El Salmo 32 habla del pecado de David. Cuando David pecó, cuando David se aparta de Dios, y él dice, mientras pequé, se envejecieron mis huesos. El pecado envejece. El pecado arruga. Por eso usted y yo vemos tantas personas con un corazón lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de dolor. Pero en el trasfondo, hermanos,
son las raíces y las huellas que el pecado ha dejado en el corazón de la persona. Para ser renovados, tengo que reconocer que Dios es el que perdona todos mis pecados. Amén. El segundo principio que tenemos que reconocer, tengo que reconocer que tengo un Dios que me sana mis dolencias. Ahora, las dolencias no simplemente son pecado. Las dolencias pueden ser circunstancias que usted y yo estemos viviendo. ¿Cuánta dolencia le crea a una mujer que la haya dejado su esposo? ¿Cuánta dolencia puede quedar en un hijo que sus padres lo han abandonado? ¿Cuánta dolencia puede crear en un hombre, en una mujer, en un niño que ha sido violado, que ha sido maltratado? ¿Cuánta dolencia, hermanos, puede traer la humillación, el maltrato familiar, el maltrato emocional? Eso puede traer más dolencia que cualquier síntoma físico. Pero usted y yo tenemos que reconocer que hay un Dios que sana mis dolencias. Y cuando yo entiendo que tengo un Dios sanador, me voy a mantener fresco, sano. Pero hay veces, mis amados hermanos, estamos llenos de dolencia y somos como aquellas personas que no quieren ir donde el médico y se están muriendo. Les duele por todas partes. Los tocan aquí, les duele, acá y les duele. Y usted donde lo ve es de dolor en dolor, de tristeza en tristeza, de queja en queja. Pero es porque se nos olvida, hermanos, que tenemos un Dios sanador. El propósito de Dios no es que el cristiano lleve una vida enferma. No es que usted y yo espiritualmente vivamos enfermos, vivamos, hermanos, en deterioro. Usted y yo podemos tener las circunstancias adversas más duras y estar saludables espiritualmente. Y ahí es donde yo veo personas que en medio de duras pruebas, duras adversidades, los veo dándoles gracias a Dios. Yo sé que hay veces la economía produce dolencias espirituales, emocionales. Cuando vamos allá a la nevera y no hay que comer, cuando no hay para pagar los servicios, cuando no hay para cubrir nuestras necesidades básicas, eso nos produce un dolor en el corazón. Cuando una madre tiene que ir a la cocina a buscar sus alimentos para prepararle a sus hijos y no encuentra qué, eso produce dolor, mis amados hermanos. Pero para ser rejuvenecidos tenemos que ir al Dios sanador, al Dios que nos sana, hermanos. El Señor está dispuesto a sanar nuestras dolencias. Y yo tengo que reconocer que tenemos un Dios que integralmente nos sana, nos venda, nos protege, nos cuida, nos sustenta. Él es el que sana nuestras dolencias. Y yo lo quiero invitar a usted a que piense, ¿qué dolencias hay en tu corazón que aún no han sido sanas? Que usted diga, hombre, cuando estaba en mi niñez, no sé qué persona abusó de usted, no sé qué persona te maltrató, no sé qué persona te humilló, pero mis amados hermanos, tenemos que llegar a un Dios sanador y soltar esa carga, porque eso es lo que nos envejece. Muchas personas, hermanos, en el siglo XX y XXI están sufriendo de uno de los síntomas más peligrosos, el famoso estrés, que está dañando con las vidas, que está dañando con las personas,
que muchas personas jóvenes están terminando en una clínica de reposo. Pero cuando yo entiendo que tengo un Dios que sana mis dolencias, y no solo entiendo esto, sino que permito que Dios me sane, que Dios me vende, entonces voy a ser rejuvenecido. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, para ser renovados, que Dios es el que sana todas nuestras dolencias. Tenemos un Dios sanador. Lo otro que tenemos que reconocer, mis amados hermanos, es que tenemos un Dios que nos libera. El pasaje nos dice en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. Y acá hay una palabra clave: rescatar. Usted se ha sentido en el hoyo. Usted ha dicho, mire, yo quiero que se abra un hueco en la tierra y me trague. El salmista está diciendo, Él es el que rescata, el que nos libera, el que nos saca del hoyo. Y muchas veces yo puedo decir, hermanos, que cuando estamos en el hoyo perdemos la visión. La persona que está en el hoyo pierde la visión de todo, pierde el horizonte. El que está en el hoyo se siente encerrado, se siente acorralado. Él no tiene hacia dónde mirar. Lo único que puede tener descubierto es hacia arriba, pero hacia su alrededor no hay hacia dónde mirar. ¿Usted se ha sentido en el hoyo? Económicamente, usted dice, me llega un problema, luego me llega otro, me llega una necesidad y por allí no descanso, y cuando está pasando una circunstancia, llega otra circunstancia más difícil. Mis amados hermanos, tenemos un Dios que nos rescata del hoyo, nos rescata. Y quizá en el hoyo donde estamos no nos puede sacar un vecino, el hermano, el mejor cuerpo de bomberos, el mejor equipo de rescate, pero hay un Dios que sí nos puede sacar del hoyo, hermanos. Cuando decimos hasta aquí llegué, se acabó mi esperanza, mis expectativas, ahí llega Dios. ¿En qué hoyo, hermanos, que estemos, será que Dios no pueda meter su mano? Dígame, ¿cuál es el hoyo, mis amados hermanos, que Dios no puede extender su mano de poder, su mano de autoridad y decirnos, venga y yo te saco? Él nos rescata del hoyo nuestra vida, hermanos. Y es lo que el salmista David dice en este salmo: pero yo, para ser rejuvenecido espiritualmente, tengo que entender que hay un Dios que viene a mi rescate, mis amados hermanos. Hay un Dios que viene a mi rescate continuamente. Es el que rescata del hoyo mi vida. Yo no sé en qué situación espiritual te encuentres. No sé cuándo fue la última vez que oró. No sé cuándo fue la última vez que leyó la Biblia. Cuándo fue la última vez que se acercó a Dios. Pero si usted está viviendo estas situaciones, yo tengo para decirle que a lo mejor te encuentras en el hoyo espiritual. Te sientes en un desierto, te sientes árido, te sientes estéril. Hay un Dios que está dispuesto a sacarte del hoyo. Pero lo tenemos que entender, tenemos que asimilarlo y tenemos que extender nuestras manos hacia Él. Porque muchas veces Dios ha extendido sus manos para sacarnos del hoyo. Y lo que yo le digo, Señor, yo solo me salgo.
y le doy la espalda. Quizá estamos esperando que el amigo se vuelva a nuestro favor. Muchas hermanas que las han abandonado sus esposos se alejan de Dios pensando que cuando Él vuelva todo se le va a arreglar. No, la situación se soluciona cuando usted extienda sus manos al Señor y le digamos: Señor, sácame de este hoyo. Y entonces no vamos a estar más tristes. Y entonces, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, vamos a estar tranquilos. Nosotros tenemos un Dios que es un liberador por excelencia, un sanador por excelencia. Él nos rescata de la circunstancia, sea la que sea, hermanos. Pero tenemos que entender que el propósito de Dios es que como cristianos tengamos una vida renovada en su palabra, renovada en sus caminos. Tenemos que reconocer que Él nos libera. La libertad espiritual verdadera la vivimos cuando nos acercamos a Dios. El rescate verdadero lo vivimos cuando nos acercamos a la palabra del Señor. El cuarto paso que tenemos que reconocer es que Dios restaura nuestra dignidad. El versículo dice que Dios es el que nos corona. ¿De qué nos corona? Nos corona de favores. Ahora, en la antigüedad y en algunos países en la actualidad, se coronan solo los que están en eminencia. Se coronaban solo los reyes. Era un lugar de mucho respeto, un lugar de mucha altura, un lugar, mis amados hermanos, de mucha honra. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? El Señor es el que nos corona. El Señor es el que levanta la dignidad de nuestras vidas. Esa dignidad que ha sido maltratada por un esposo. Esa dignidad que ha sido maltratada por otra persona. Esa dignidad, hermanos, de nosotros que muchas veces se ha visto afectada. Dice el pasaje que el Señor es el que nos corona. ¿Alguna vez usted ha dicho: yo sentí que perdí mi dignidad espiritual? El pecado nos hace perder la dignidad. Porque muchas veces, cuando fallamos a Dios, llegamos al culto a la iglesia y no queremos ni darle la cara a los hermanos. Cuando saludamos al hermano pensamos: yo creo que él ya se enteró de mi situación. Pero cuando yo entiendo que hay un Dios que me perdona, que me renueva, que me restaura y que levanta mi dignidad, levantamos nuestra frente y decimos: yo tengo un Dios que me corona de favores. Yo tengo un Dios que levanta mi dignidad. Y yo he conocido personas que han sido maltratadas, abusadas, que han sido, hermanos, humilladas, y Dios las ha levantado y hoy andan con su frente en alto. Pero ¿sabe por qué? Porque esas personas han entendido que Dios es el que las corona de favores, de misericordias. Esas personas han entendido, hermanos, que la dignidad espiritual, el único que la levanta, se llama Dios, hermanos. La dignidad no la levanta el psicólogo, no la levanta el psiquiatra. La dignidad la levanta Dios. Cuando nos ponemos en sus manos, cuando nos ponemos en su presencia, cuando permitimos que Él nos sane, que nos renueve, que nos restaure. Él levanta nuestra dignidad y nos renueva.
¿Usted lo cree, mi amado hermanos? El Señor restaura nuestra dignidad. Él nos restaura, Él nos llena, Él nos corona de bondad, de compasión, hermanos. Nos llena de su gloria. Dice el que colma de qué, de bienes, mi vida. Mis amados hermanos, muchas personas me han dicho que qué hacer para vivir bien económicamente. Y yo les he dicho a muchos de ellos, mire, yo no necesito tener casa, carro y beca. Mi necesidad primordial es Cristo en mi corazón y en mi vida. Es mi primera necesidad. Y yo les he dicho a estas personas, séle fiel a Dios y Dios se encarga de ti. Séle fiel a la palabra. Séle fiel al Señor. Séle fiel a sus mandamientos. Y Él se encarga de su economía. Se encarga de sus hijos. Se encarga de coronarte de bienes y misericordia. Es lo que dice el texto. El Señor nos corona de bienes. ¿A cuántas personas yo las he visto luchando de una u otra forma por salir adelante? Y llegan a los caminos de Dios y Dios los bendice. Y muchos de ellos, otros hermanos, quizás no reciben bendiciones materiales, pero reciben las más valiosas, las bendiciones espirituales. Esas que no tienen precio, mis amados hermanos. La bendición es sentir la paz de Dios, el sentirse bien con el Señor. Eso supera cualquier regalo en dólares, en dinero, en pesos, en cualquier moneda. El sentir que Dios nos corona, hermanos. Y esa palabra, mi amado hermano, que el Señor nos corona, nos colma, es como también el que Él nos aprueba. Esa voz, esa presencia de Dios, que pase lo que pase, yo estoy contigo. Yo te corono, yo te bendigo. Así tengas pruebas, así haya adversidad, así el esposo se haya ido, así los hijos no estén, yo te colmo de bendiciones. Es lo que el pasaje está diciendo. Y cuando yo veo en este proceso, es maravilloso, porque el pasaje dice que el que pone nuestra boca, ¿qué pone? Pone el bien en nuestra boca, pone cántico nuevo. Nos da una nueva razón de ser, de vivir, de enfrentar la vida, de enfrentar las circunstancias. Dice, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. La ilustración del águila. Pero cuando yo reconozco que Dios me perdona, hermanos, estoy cogiendo esa caparazón de vejez espiritual y la estoy estrellando contra la peña que es Cristo. Y es el primer paso para ser renovado. Cuando reconozco que Dios me sana, esa vejez espiritual en nosotros empieza a menguar, empieza a ser quitada. Cuando reconocemos, mis amados hermanos, que Dios me libera, me saca del hoyo, que cualquier circunstancia, por difícil que sea, Dios tiene el control y nos puede sacar. Entonces nuestro espíritu y nuestra alma vuelve a vivir. Y cuando reconozco que Dios restaura mi dignidad, esa dignidad maltratada, esa dignidad, hermanos, pisoteada, Dios la restaura y nos corona cuando reconocemos que el que me corona de bendición es ¿quién? Dios. Muchos creen
que los suelos de azar van a ser coronados de bendición. Muchos creen que van a ser coronados yendo a donde el brujo para que le lea las cartas. Muchos creen que yendo a que le lean la mano van a ser coronados de bien y misericordia. Y no se imaginan, hermanos, cuánta ruina espiritual trae esto. Hermanos, nosotros somos coronados de bien y misericordia cuando vamos a Dios. Cuando nuestra vida está centrada en Dios, entonces seremos rejuvenecidos como el águila. Entonces volveremos a vivir. Estamos en un tiempo que como iglesia necesitamos ser renovados espiritualmente. Pero para ser renovados tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y decirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca. Vamos a orar. Y allí donde está mi amado hermano, yo lo voy a invitar a que nos acerquemos a Dios. Y usted piense y medite en su corazón qué áreas de su vida necesitan ser renovadas. O si usted espiritualmente se ha sentido envejecer, se ha sentido que no puede, ha sentido en su corazón que no sabe hacia dónde ir, mi amado hermano. Yo lo invito a que nos acerquemos a Dios. Yo lo invito a que en esta noche, mi amado hermano, en esta mañana, nos acerquemos a su presencia, nos acerquemos a su palabra y le digamos: Señor, renuévame, renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva mi ser y restáurame. Restáurame, Jesús. Yo lo quiero invitar a que se ponga allí en pie, mi amado hermano.